Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. A ver si podemos ir adelante, ¿verdad? Bienvenido. Me da un golpe de corriente, sí, y me da enseguida. Gracias, Ramón, bien hallado. Vienes de un viaje por América, estuviste en Ecuador, luego en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos y bueno, y ahora aquí de vuelta, ¿no? Sí, un viaje muy precioso, pero muy intenso y agotador. Y claro, bajan también las defensas y entonces claro, pues con estos fríos y corrientes. Pero bueno, gracias a Dios el Señor me resucita, como yo digo, porque llegas muerto total, ¿no? O sea, para irte, o sea, llegar a las 2 de la tarde ayer y no ni comer ni nada, o sea, derecho al sobre, ¿no? Al féretro. Y el Señor, pues, te da el descanso y te restaura, ¿no? Porque si no, no hay quien pueda. Me levanté a las 6:30 y a las 9 pude estar con todos los varones ahí en la oración ayer. Y bueno, pues aquí estamos, por la gracia de Dios, siempre con esas nuevas fuerzas que nos da y con su misericordia nueva de cada mañana, ¿no? Porque has podido ver un poquito la situación en diferentes países, ¿no? Sí. Nos llama la atención especialmente la realidad que está ocurriendo en El Salvador. No, en Nicaragua. No, pero y en El Salvador, también, porque has estado en El Salvador en cuanto a algo que hemos visto la evolución anterior y vemos la situación actual del país, ¿no? Claro, hemos visto los cambios que ha producido Bukele en cuanto a que el país, vamos, ha quedado un país que da gusto. Es más, me llamó la atención la limpieza urbana. Yo conozco El Salvador de haber ido muchas veces, y siempre esos países han sido bastante sucios en cuanto al descuido de las basuras y de todo eso, pero bueno, El Salvador estaba impecable. Me recordó un poco a Suiza, ¿no? Que son para eso, son fanáticos. Buenos fanáticos, porque siempre eso está bien. Y luego, pues, comprobar la obra social, ¿no? Del colegio, la ampliación, las reformas y los hogares de niños y todo eso fue una bendición en el poco tiempo que estuvimos. Sí, ahí en La Libertad. En 2 días. Curiosamente, tenemos el colegio en un municipio que se llama La Libertad. Sí. Y en un país que se llama El Salvador. El Salvador. A mí siempre me llamó la atención un cartel yendo de San Salvador a La Libertad, en la carretera, un cartelón grande que dice "Conoce al Salvador". Y bueno, yo ya lo conozco, no al país, sino al verdadero Salvador, ¿no? Al único que salva, ¿no? Y bueno, pues estuvimos después, primero en Ecuador, que fue un congreso, pues, como estamos acostumbrados, ¿no? Con la gracia de Dios y la bendición abundante en todos los sentidos, ¿no? Y con muchos bautismos y con confirmaciones de ministros y muchos diáconos y creo que 3 pastores, cuatro pastores, creo, etcétera. Bueno, y la comunión tan preciosa y pues la reunión de los pastores dirigentes de la obra de remar en distintos países, ¿no? En Bolivia estaba John, estaba también Juan Carlos de Chile. Juan Carlos de Chile, que no corresponde a ese grupo, porque corresponde más al grupo de América del Sur del Este, ¿no? Del sur, del cono sur. Del cono sur, pero bueno, sí, más bien hacia el este del cono sur. Es decir, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Uruguay, Paraguay, que están todo al este del cono sur, y luego Argentina, ¿no? Entonces, pero estuvo, sí, Juan Carlos Arija, estuvo también como correspondía Miguel Maté de Perú,
bueno, Antonio, el responsable en Ecuador, y estuvo el de Colombia, que era la primera vez que iba. El colombiano, un dirigente de RENAM en Colombia, que ahora se me va el nombre, es una cosa, te pasa a ti también, ¿verdad? Entonces que no se empiezan los nombres ya. Y pues yo creo que ahí están todos, ¿no? Ecuador... Sí, faltó el de Venezuela, que no pudo ir. No pudo ir. No pudo ir el de Venezuela, no pudo ir porque con la situación que estaba bloqueado todo. Y en fin, tuvimos unas reuniones muy edificantes y quedamos muy fortalecidos, ¿no? Y después, pues para finalizar, pues saltamos a Guatemala, donde tuvimos congreso, tuvimos un desayuno ya consolidado con empresarios políticos, fue el embajador de Israel. Bueno, el embajador de Israel fue al desayuno que tuvimos en Ecuador, en Quito. Es curiosísimo, ¿no? En Guatemala no estaba el embajador y fue el segundo de la embajada, ¿no? Y un chaval muy majo, ¿no? Una bendición. Pero estuvieron muchos empresarios y algunos políticos que el candidato a la presidencia de Guatemala, que se dice que será el que va a sustituir al que existe actual, y que es un hombre evangélico, vamos a ver, estaba sentado con nosotros en una mesa ahí. En fin, Dios es el que tiene el control del futuro, ¿no? Y fue realmente muy gozoso el congreso y nos quitaron la campaña de la acústica. Sí, pero nos quitaron, ¿no? Porque había problemas de seguridad en el país. Nos quitaron, ¿no? De una forma o de otra, sí. Yo digo, nos quitaron. Pero a nosotros y a todo igual, el mundo. Por la causa, ¿no? Pero tú sabes que eso es tradicional, 30 años haciendo campaña en la plaza acústica de Guatemala. Pero bueno, no pudieron. No, la verdad es que no había con un estado de alarma en el país por causa de que las maras mataron a 10 policías, no sé, una cosa tremenda, después de haber hecho motines en las cárceles. Lo que me extrañó mucho es que trasladaran al capo de todas las maras de Guatemala, que estaba en la cárcel, llamado El Lobo, y se lo llevaran a México. A México. Imagínate qué aberración. Eso tiene que haber llevado a Bukele, que es, claro, El Salvador el presidente de Guatemala, todavía el que está, sigue siendo de la camada pues eso. Sí, hay que analizamos las autoridades que hay en los países. Curiosamente, en Centroamérica está habiendo una involución, un cambio, ¿no? En toda América. Sí, pero vamos, en concreto en Centroamérica, menos Nicaragua y Guatemala, que en este momento tienen gobiernos de izquierdas, ¿eh? Y en los dos países hay unos conflictos muy serios, y en concreto en Guatemala, que se supone que es un país súper evangélico, sin embargo, ya, tú sabes que tienen un problema de súper nada. Ya. De súper evangélico, el problema ni evangélico, porque la mayor parte están estabulados, están solamente pensando en las bendiciones y están mirando a Estados Unidos, al dólar, ¿no? O sea, la mayoría, ahí se cumple la palabra del Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos, son bien pocos, incluso pastores, bien pocos, que puedas decir, he aquí un verdadero evangélico en el cual no hay engaño, como le dijo Jesús a Natanael, como verdadero israelita, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tienen peso, ¿no? O sea, que no, sí. Sin duda, la sal ahí no tiene ninguna fuerza. Y la sal, si pierde su sabor, pues solo vale para ser pisoteada por los mulos en el mular. Y los mulos se han cebado y hacen lo que les da la gana. Cabalgan sobre el país y... Pero países como Honduras, que ha sido un desastre durante tantos y tantos años, está habiendo un cambio. Ahora Costa Rica también.
bueno, Costa Rica siempre ha sido un país más tranquilo en ese aspecto. Bueno, es que ahora Costa Rica ha tenido que reaccionar, porque de ser un país como cuando llegamos al principio, no había ni policía. Era el único país que no tenía... No tiene ejército, policía. No tenía ejército, eso, policía yo lo confundo, pero bueno, no tenía soldados, o sea, no había un ejército, ni siquiera presupuesto para ejército. Solo la policía, lógicamente, para los delitos. Pero era un país completamente tranquilo y ha empezado a potenciarse la violencia, pero fuerte, fuerte, como si hubiera brotado a lo bestia, de golpe y porrazo. Y es porque, claro, han ido entrando muchos de los que han salido del Salvador, aunque la mayoría se han ido a Guatemala, y por eso en Guatemala se ha multiplicado la violencia, que ya era grande, que ya era muy grande, muy terrible. En Guatemala se ha multiplicado de una forma exponencial. Y por eso pues han reaccionado en Costa Rica. Han reaccionado y han dicho, no, esto no puede ser. Y con el ejemplo que ha dado Bukele, que ha asombrado, y que ha dado también Milei, pues en todos los sentidos, y viendo cómo la buena economía de Costa Rica ha empezado a temblar. Claro. Es lógico, si viene la violencia no hay inversión, no hay... Bueno, sabemos. Romanos 1 se cumple de una forma inexorable. Claro. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque es que lo mismo en Costa Rica, un país en el que pues se ha crecido el pueblo evangélico con la famosa intervención de TVN Enlace, que la sede la tiene en Costa Rica. Que la sede la tiene en Costa Rica y que bueno, en fin, que Dios tenga misericordia, aunque ya está ejercitando juicio, porque aquí nos dejó un pufo tremendo y resulta que ya aquí en Madrid ha desaparecido, no se sabe más nada de ellos, y yo no sé qué habrán hecho con los estudios que tenían, creo que los estaban vendiendo, en fin. Porque el castigo de Dios siempre, claro. Lo que siembras cosechas, esto es inevitable, ¿no? Y en ese país, pues oye, yo lo llamo, el país de Costa Rica, el país de la multiplicación de los falsos profetas, como churros. Hubo uno, que sé que es un falso profeta, que confirmó a 40 profetas, como si él los ungiera, ¿no? Imagínate tú qué confirmación podría dar el que es falso, pues, claro. Pues oye, qué unción y qué ministración, ¿no? Y eso es Costa Rica, que ahora pues va a ser Costa Pobre, porque claro, con una sal también volvemos a lo mismo, aunque si hay un cambio, porque Dios determina una renovación en el país para que pueda brotar una generación de nuevos nacimientos, con verdaderas conversiones, pues Dios sabe todo, ¿no? Claro. Sí que yo veo que Dios quiere dar oportunidad y por eso produce cambios. Toda autoridad viene dada de lo alto y es Dios quien escoge a los gobernantes, sin duda alguna. Claro. Y en ese aspecto pues vamos viendo cómo es que se cumple de una forma real en la historia lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y es maravilloso ver estas cosas, ¿no? Bueno, yo quería hablar de algo que está ocurriendo con la ONU. Recordemos, después de la Primera Guerra Mundial, los países se juntan en una, se llamó Sociedad de las Naciones, con la idea de que no hubiera más guerras. Año 19, 20 del siglo pasado, llega el 39 y hay una Segunda Guerra Mundial. Es decir, no funciona. No funcionó desde el comienzo, porque ahí está bien claro. Si resulta que se forma en un cónclave y un acuerdo de las naciones más potentes, que son las que lo forman, ¿para qué comprometerse a velar y a buscar cualquier solución antes que la guerra? Y resulta que enseguidita viene una mucho peor, una Segunda Guerra Mundial mucho peor, pues imagínate tú, pues y siguió creciendo y todas las naciones se han ido apuntando
Y desde la Segunda Guerra Mundial sigue sin funcionar. Es decir, no ha funcionado nunca. en la Segunda Guerra Mundial se crea otra entidad desde ese núcleo de la primera, que fue fallida, que por cierto son iniciativas masónicas, claro, tanto una como la otra. Las dos guerras, como la Revolución Francesa, y las guerras, como la Revolución Rusa, y la todos son movimientos masónicos dirigidos por Satanás, por supuesto, y la brujería y tal. Y ese orden mundial que se quiere ir estableciendo para levantar al anticristo, al capo. Pero se crea la ONU y, bueno, han pasado de 80 años desde la creación de la ONU y la ONU, que empezó siendo un principio buenista, siempre la masonería siempre empieza así, algo buenista, ha ido degenerando a lo largo de los años, y los que últimamente están dirigiendo ese mamotreto son China y los países árabes. Sí, sobre todo las 23 teocracias islámicas que están ahí metidas, y los demás países árabes que no se han declarado como teocracias islámicas y que tienen todo el poder del petróleo y que son los que financian más la ONU. Y luego encima se le añaden Soros y Bill Gates. Bill Gates se convierte en el factotum de la ONU para empezar a controlar desde la ONU toda la sanidad mundial. ¿Con qué plan? Con el de seguir produciendo vacunas, cada vez más vacunas diferentes y vacunas que son milimillonarias, ¿no? Y bueno, parece que ha conseguido esa influencia. Lo que pasa es que como ya está el escándalo tan grande, empezó sobre todo con Kofi Annan, que su hijo hizo un desfalco y él tuvo que, bueno, pues aquello fue un escándalo terrible, ¿no?, en la ONU, ¿no? Y claro, viene Trump. ¿Y qué está haciendo Trump? Que se da cuenta de que la ONU ya se la ha tragado ese gobierno oscuro, ¿no? Como lo llama, el gobierno oscuro, ¿no? Y la oscuridad, ¿no?, y de Satanás. Y entonces está creando una nueva ONU. Sí, bueno, una situación diferente. Sí, pero escucha, fíjate tú, ha pedido nada menos que $1.000 millones para entrar a formar parte, y ya tiene más de 20 que han aceptado, incluida Rusia, que ha aceptado solamente que con el dinero que tiene ignorado. Claro. Pero bueno, incluso Sánchez es un cónclave de naciones que buscan la paz, ese es el propósito real. Sánchez ha pedido entrar, pero claro, dice, primeramente tienes que pagar el peaje, y eso no hay por dónde. No, siempre quiere ir de gorra, hombre. Si es que los gorrones son siempre los cuervos. Los cuervos son gorrones, tú sabes, ¿no? Los cuervos, tú sabes que van robando a los demás pájaros todo lo que pueden, ¿no? Y entonces, ese plan es porque, primero, ha quitado ya a Estados Unidos subvenciones, no sé a cuántas, 40, 50, 70 instituciones de la ONU. Se ha salido de todas ellas. Se ha salido de todas ellas y no les va a dar dinero. Y claro, no se ha salido de la ONU, porque tiene veto, pero también la cuota que daba la ONU, que era el máximo financiador de la ONU, pues se habrá reducido. Y a mí me parece bien que se cargue todas estas instituciones que están corrompidas completamente y que hacen lo contrario de lo que predican, la paz. Lleno de funcionarios que viven a costa de los demás. Pero miles de funcionarios. Es un ejército de sanguijuelas humanas que uno se queda asombrado, y que tienen unos presupuestos por eso gigantescos. Y luego de financiación y subvenciones a instituciones de lo más absurdas, ¿no?, que son gran parte, pues los 150 ONGs de Soros, que sobre todo, es curioso, sobre todo financiando, subvencionando la cultura woke, LGTBI y todos estos movimientos
del nuevo orden mundial. Hay un montón, unas cuantas ministras, exministras españolas, refugiadas ahí, que están allí cobrando unos sueldos millonarios. Esto no hay vergüenza, esto es una cosa descarada, tan descarada, ¿no? Bueno, y yo me alegro, pues, porque que haya un despertar con respecto a la ONU. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los edificios de Nueva York? Que están con goteras, que hay problemas con todo el sistema informático, de seguridad y de todas las cosas que se está viniendo abajo, y eso es una señal espiritual también. Claro, la ruina y la decadencia, porque donde está la bendición de Dios hay un crecimiento en todos los sentidos y una bendición en todas las áreas. Y entonces Nueva York es ahora mismo el cuartel general de Satanás en el mundo. Nueva York. Tú sabes que el Apocalipsis habla de Pérgamo como... como el sitio donde tiene su sede. Mora Satanás. Mora Satanás, sí. Entonces, porque él no es omnipresente. O sea, él es un demonio... Tiene una ubicación concreta. Tiene una ubicación. Todos los demonios tienen ubicación. Son asignadas las ubicaciones de acuerdo al capo, a Satanás, y con permiso de Dios. Por supuesto, pues siempre digo que la gente ignora que Satanás y todos sus ejércitos son peones condenados, pero peones de Dios, porque no pueden hacer nada que Dios no les permita. La Unión Europea es una réplica de la ONU. Sí. Que empieza con la excusa, debido a la catástrofe económica de las guerras mundiales que dejó Europa arruinada, destrozada, empieza con un buen gancho. Es curioso, pero que cuando nada más que empieza ya uno puede notar cómo los que la organizan tienen un plan mucho mayor, y esos son los masones, ¿no? Entonces tiene un plan mucho mayor de ampliar a lo que hoy estamos viendo, y se ha ido oliendo en su transformación continua. Empieza con un acuerdo económico, especialmente sobre los materiales energéticos y sobre era el carbón y el acero. El carbón y el acero, eso es, el acero. Entonces, y luego pues amplía todas las áreas económicas, por eso se llama Comunidad Económica Europea. Ahora ya habría que decir Comunidad Diabólica Europea. Lo empezó 3 países pequeñitos, que es el Benelux, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Francia, es decir, por el tema que decías de la masonería, ¿no? Y el acero. Inglaterra, Francia, es decir, los 2 focos masones europeos más poderosos. Y hacen el acuerdo en Roma, y entra Italia también en ese grupo, en ese club. Otro de los países más masónicos. Curiosamente que Alemania es la que toma sí, pero posteriormente, porque timón, Alemania está dividida entonces en 2 cachos. Toma el timón, sin embargo, no, pero la toma también desde el principio. Y se forma el Inglaterra, Francia y Alemania como la tríada. Pero la masonería de Alemania estaba muy desguazada, y yo creo que Hitler desguazó también la masonería, todo y entonces pues la potencia creciente que tomó control, sobre todo en Inglaterra, la masonería creció. Bueno, sabemos que hasta el rey de Inglaterra es el actual rey es masones más importantes de todo el grado mundo, 33, ¿no? El grado 33, y Francia, que siempre, desde la Revolución Francesa, que ahí triunfó diabólicamente la masonería, pues son los que han dirigido esta comunidad económica europea. Así que imagínate tú, ya desde el comienzo, qué raíces tiene, ¿no? Y ahora sin duda que es una comunidad satánica, ¿no? Y claro, muchos están despertando y dándose cuenta de dónde va esto. Esto va a un totalitarismo que no nos va a dejar de respirar, ¿no? Y que lo que quieren es el control y el dominio.
y se cumple las profecías de Orwell. Es curioso que, bueno, que en realidad yo creo que él las tomaría de la Biblia porque son claros cumplimientos proféticos. Es curioso la diferencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos, bueno, de hecho, es la réplica de la ONU y el parecerse a Estados Unidos eran los dos principios para la Unión Europea. Sin embargo, Estados Unidos, cada estado tiene una acción de libertad dentro de la Unión. Es algo que no nos enseñan ni nos cuentan, pero claro, cuando escuchas a gente que vive en Estados Unidos, dice, mira, es que aquí sigue habiendo democracia. Todavía, a pesar de todo, sigue habiendo democracia. Bueno, se ha devastado casi todo. Han intentado romperla. Los demócratas, curiosamente, hay dos. Los demócratas no son demócratas. Eso es, hay dos partidos, los republicanos y los demócratas. Y bueno, yo creo que demócratas no han sido nadie, ¿no? Lo que pasa que son menos demócratas los del Partido Democrático, que realmente han rayado con el comunismo atroz, pero pervertido, corrompido como siempre, de robar y robar por todos los lados. Se están descubriendo constantemente ahora con Trump, corrupciones en todas las áreas del gobierno de Biden, ¿no? Sin embargo, y de los demócratas en sus estados demócratas, porque claro, luego resulta... Donde hay gobierno demócrata, sí. Claro, donde hay gobierno demócrata porque tienen la mayoría de demócratas, ¿no? Y entonces resulta que te encuentras con un presidente que tiene que gobernar estados contrarios a él, totalmente, ¿no? Y que hay una pelea continua. Es como aquí, si resulta que un alcalde es del PP y el presidente de la comunidad autónoma es del PSOE, pues van a estar los tejos sin parar y estorbándose. En lugar de buscar la bendición del territorio en el que tienen compromiso con los que les han votado, ¿no? Esta es la vergüenza política. La política que es necesaria, porque la Biblia y Dios es político, Dios es el rey absoluto, por lo tanto, gobernar implica ser político. Pero la política se ha convertido ya en un nido de víboras de todos los colores y está desencantando a la gente, porque dices, bueno, ¿qué es esto? Menos mal que Dios, que es el que tiene absoluto gobierno, de vez en cuando pega revolcones a los perversos y levanta alguna opción política para que los ciudadanos puedan tener algo de libertad y poder escoger, porque es que cuidado, que es que ahora mismo Inglaterra llega a un punto en que alguien escoge ser cristiano y predica el evangelio y lo meten en la cárcel. Presos, ¿eh? O sea, imagínate tú a dónde estamos llegando. En la Inglaterra cristiana, vamos. Sí, la que ha tenido avivamientos impresionantes y que pues está teniendo un castigo durísimo de Dios y va a tenerlo todavía mucho más, porque no cambia de actitud. Y encima, fíjate tú, con esa maldición de que aparezcan alcaldes musulmanes y lores musulmanes, esto ya es el colmo, ¿eh? Y entonces, pues, que haya abusos de niñas por los pakistaníes, pero miles de violaciones y que lo tapen. Esto es Babilón. Yeah. Y eso es lo que conduce pues no tener ese respeto a Dios. Pero vemos ahí, ¿no? Yo digo, todavía en Estados Unidos y sobre todo en lo que es la zona más agrícola y más profunda de Estados Unidos, sigue habiendo libertad. Sí, hay zonas. Hay zonas y sobre todo hay un espíritu de libertad en muchos ciudadanos norteamericanos. Porque hay una mentalidad democrática. Eso es de respeto a los demás. De respeto a los demás, pero también de firmeza contra leyes perversas, especialmente los que son verdaderamente evangélicos, ¿no? Pero ya ves tú, se levanta un evangelista ungido como Kirsch y lo matan. O sea que claro, es que ¿dónde se han cometido más magnicidios en la historia de la humanidad? En Estados Unidos.
Sí, bueno, en España hemos tenido unos cuantos, pero bueno. No, pero en Estados Unidos, magnicidios, presidentes asesinados. Pues es que todos los Kennedy fueron asesinados, o sea, han ido siendo asesinados, y luego, pues, desde Washington, claro, el primero. Sí, Lincoln, y entonces, pero no solamente magnicidios de presidentes. Estamos viendo... Sí, a Reagan no lo mataron, pero estuvo a punto. Luther King lo mataron, o sea, y bueno, y luego ya eso se extiende a matar a todo el que se ponga por delante, a todo el que se oponga por delante o por detrás, da igual, a la oposición. Y a este presidente ya lo han intentado matar 3 veces, ¿no? Pero hablando de Estados Unidos, pues hay esperanza. Yo estoy convencido de que Dios no olvida que derramó su espíritu en los americanos varias veces, y que tuvo ahí una buena cosecha de embajadores de su reino y de su rey. Y por eso, pues... estoy completamente convencido de que va a repetir esa abundante gracia para que los que están determinados, y que no estoy hablando de calvinismo, ¿no? Los que están determinados, aquellos que van a ser escogidos porque Dios conoce sus corazones, que van a reaccionar en su llamamiento y en su escogimiento, pues van a levantarse como un ejército. Será como la profecía de Ezequiel con Israel, porque claro, ahora mismo la Iglesia de Estados Unidos está como los huesos secos. Yeah. Por eso hay que profetizarle al Espíritu que sople, ¿verdad? Exacto, literalmente. Entonces se tienen que... bueno, está como los huesos secos, que ya no tienen carne, piel, etcétera, tienen religión, tienen letra, tienen, pero no tienen espíritu, que es lo que les pasa todavía a los israelitas. Ellos creen que se ha cumplido totalmente la profecía porque nació una nación en un día, pero se han levantado y comen y trabajan y forman ejército, pero no tienen el espíritu. Falta el final, y eso está prometido también por el Señor, avivamiento en Israel, y va a hacerlo también en una resurrección de esos huesos secos que en realidad ya son cuerpos. Sí, han subido los tendones y la piel sobre todo ellos. Eso está ahí, los tendones, la piel y todo, religión, pero falta el espíritu. Y entonces es lo que va a soplar cuando el Señor disponga, y yo creo que pronto, en Estados Unidos. Sí, y posiblemente sea conjuntamente con el Big One, con ese... Conjuntamente, no a continuación, porque sí, bueno, Dios... simultáneamente claro, casi, ¿no? Sí, bueno, inmediatamente, nada más que el Big One, que se está esperando desde hace tiempo. Que quizá por una bomba atómica se produzca ese... Claro, o dos. Porque sembraron 2, tienen que cosechar como mínimo 2, pero probablemente... Que irán justo ahí a la falla que provocará que todo eso se genere, ¿no? El mayor terremoto de la historia de la humanidad, el Big One, que además por eso se llama así. Y que lo esperan los científicos, lo que pasa es que no saben que puede producirse, como tú dices, por una bomba atómica o 2 que van a caer en Estados Unidos, porque no y precisamente van a caer en estados demócratas. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en California. Dios siempre escoge dónde realiza su juicio y dónde desahoga su ira santa. Y han llenado las copas de la ira en muchos sitios. Las llenaron en Líbano y bueno, las llenaron en Siria. Bueno, Siria las llenó hace tiempo y no ha cesado Dios de pum, pum, pum. Falta el último golpe de ira santa de Dios, que es destruir Damasco, que está profetizado en Isaías
17:1, y Damasco será destruida y nunca más será ciudad. Y no se ha cumplido esa profecía porque la han machacado muchas veces. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Yo siempre digo, con Jericó y Jope y pues y Jerusalén, pues son de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad, ¿no? Y Babilonia, claro. Eso es, la zona babilónica que Sí. está ahí, y que está ahí Irán también. Ahora parece que están negociando con Estados Unidos también la salida del gobierno talibán, o bueno, de los ayatollahs de Irán, que no sabemos si es para bien o para mal, pero bueno, pero es algo que está... ¿Cómo no va a ser para bien, hijo? Porque si Irán es la ciudad de la horca, es el país de la horca. Sí. No solo ahorcan a los homosexuales, ahí ahorcan a cualquiera, todo oponente. No, digo para bien o para mal, porque es uno de los grandes príncipes que luego se van a levantar contra Israel. Claro, persa, ¿no? Pero eso no tiene que ver, porque eso todo tiene sus etapas. De momento va a ser para bien, sí, de momento porque sí. escucha, hay un avivamiento espiritual prometido proféticamente para Irán y Siria, Asiria. Siria e Irán, que son el mismo grupo histórico, político de Babilonia, sí. Y entonces junto con otros países, ¿no? Porque Babilonia estábamos hablando de Irak, era Irak, Irán, no. Irak, Irán y Pakistán, y bueno, entonces, pero hay un avivamiento prometido, calzada para el Señor desde Egipto hasta Siria, que claro que no es solo Siria. Siria no existía. Siria es un país moderno desde el 48. Sí, es el imperio babilónico, sí, los asirios en realidad. Sí, que entonces está hablando de Asiria. Y por lo tanto yo espero, si Dios nos da vida todavía, que participemos en un avivamiento en Siria y en Irán. Fíjate, ¿y cómo? Con Rhema Source, que puede ser el instrumento de ataque con los frutos del Espíritu Santo, contra los cuales no hay ley, el amor, el dar de comer a la gente, etcétera, para poder socorrer a los devastados que están, bueno, son países que están quedando devastados en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y aquí también en España estamos devastados. Sí, pero bueno, pero aquí ya, gracias a Dios, estamos dando de comer a miles y se están llenando nuestros lugares, nuestros locales de culto, y se están convirtiendo almas, y hay bautismos constantemente en todas nuestras congregaciones, y bueno, y luego pues también crecimiento espiritual de los bautizados, y pues algunos van saliendo como discípulos. Pero es que allí no hay nada. Ya. Es que se lo han cargado todo. En Siria han arrasado. Sí, de 3 millones de cristianos, ahora a lo mejor hay 200.000 o 100.000. Sí los hay. Y igual que pasó en Líbano, que era casi 80% cristiano, no sé cuánto. Hace unos años estuvimos en una conferencia en Roma, y ya había habido la guerra de Siria, es decir, la anterior situación, y es donde había bajado de 3 millones a casi no quedar. Y lo que nos dijeron es que en el momento en que hubo paz, otra vez la Iglesia empezó a crecer. Porque por eso, Dios va a traer paz para que tengan oportunidad de salvarse los que no la han tenido, porque ¿cómo conocerán a Jesús si no hay quien les hable? ¿Y cómo les hablarán si no hay quien vaya a hablarles? Y no se puede entrar para predicar el Evangelio en ninguno de esos sitios. Vamos, entras y predicas, y a la cárcel y qué sé yo dónde. Ahí están los cristianos sirios, que sigue siendo Claro. Una iglesia subterránea, pero que está viva, ¿no? Sí, pero muy pequeñita, Muy pequeña. ¿sabes? Y entonces, como Dios quiere salvar, pues decir que es que tiene que derramar su paz, pacificar. Y
Y por eso va a venir cambios antes del gran avivamiento mundial para que pueda pues manifestarse, ¿no?, el reino de Dios y su justicia y dar a conocer a las multitudes, a las naciones, al único Rey eterno, que es Jesucristo. Y por lo cual, estos quebrantamientos mundiales van a llevar a un despertar de las personas en sus conciencias, decir, ¿esto qué es? Estamos perdidos, ¿no? ¿De dónde viene esperanza? ¿Dónde podemos tener esperanza? Y clamará a Jesucristo, y entonces el Señor enviará, como hizo con Pedro, a aquel que clamaba en Cesarea la Marítima, que era el centurión romano, español, de Sevilla, Cornelio, y que pues, Dios contestó a su clamor y envió nada menos que al apóstol Pedro. Pues igual va a enviar misioneros a Irán, a Siria, al Líbano. Va a ser una gozada de cómo ante la situación Dios responde a la necesidad, su necesidad, que no tiene ninguna necesidad, pero a su celo, a su amor, su compasión, para salvar, y va a enviar misioneros. Con nosotros lo está haciendo pues de una forma continuada, a veces no tan intensa como hemos tenido etapas que enviamos 70 misioneros en un año. Sí, lo que es que ahora también salen de otros países y no recae directamente sobre España. Claro. Desde que no hemos estado en tertulias, en España han ocurrido cosas, ¿no? Tenemos este accidente, esta consecuencia de una realidad que está pasando, de dejación, de responsabilidad y de mantenimiento de las vías que ahora está produciendo que, la realidad, ahora mismo vas por las carreteras y estás viendo, es decir, deterioro cada vez que echamos gasoil en el vehículo estamos pagando una tasa para mantener las carreteras, luego no se gasta el dinero en eso. Claro. Los trenes, cada vez que un tren pasa por una vía, le paga a la ADIF, a la estructura, por el paso, es decir, paga un peaje. Claro. De tal manera que cada tren que pasa le está dando dinero para mantenimiento de la vía, lógicamente, y no se está gastando en eso. Ha habido 120 millones de subvención, creo que son 120. 111 eran, sí. 111 de la Comunidad a fondo Europea, perdido. Y ahora no se sabe qué ha pasado con ese dinero. Y parece ser que hay sospechas, no sé si ya fundadas, porque yo he estado muy desconectado, pero bueno, de que la soldadura de las vías y sus trabajos de mantenimiento se los dieron a una empresa que Coldo estaba metido en ella. Hay un tema, si tienes que pagar mordida, no puedes gastar el dinero, no, claro, porque no da. Y por tanto, no solamente la soldadura no fue correcta, sino que no hubo la comprobación, porque ante una cosa así, vamos, un experto tiene que firmar que eso se ha quedado ok, vamos, y no se ha hecho todo esto, y yo no sé cómo no acaba en el banquillo esta gente, ¿no?, y siendo imputados, y te avergüenza ver que presentan en el Congreso, en el Senado, la comisión del Senado, enfrentan al presidente del PP para... No, eso ha sido en el Congreso, pero bueno. En el Congreso, la comisión del Congreso. Bueno, de la Dana, esa era de la Dana. Es la comisión de la Dana en el Congreso, pero es comparativo. ¿Cómo puede? Luego lo harán también con esto de los... Porque ya empieza una ministra a decir que Rajoy no gastó lo suficiente, o sea, es que esto es impresionante, ¿no? Pero me ha avergonzado de una manera especial esa comisión del Congreso sobre la Dana y confrontar a Rajoy para culparle. A Feijóo. Digo, a Rajoy, perdón, a Feijóo, es que ya sí. Se me cruzan las cosas, pero y Feijóo se defendió. Y es que estuve esta mañana escuchando. Sí. Eso fue ayer, sí. Eso fue ayer, ¿no? Sí. Ya salió esta mañana. Sí. Y hizo una defensa que por fin yo creo que algunos votantes del PP pues han respirado un poco de alivio y decir, bueno, por fin este hombre parece que le sale
le sale carácter, ¿no? Y sobre todo con el Rasputín de Esquerra Republicana, que hace el rufián, sí, como siempre hace honor a su nombre, a su apellido, ¿no? ¿Es apellido o nombre? Es apellido, rufián, Eso, sí. Es apellido, porque si se llama nombre sería peor. Es que no sé cuál es su nombre. Entonces, bueno, ese descarado. Y luego ver al etarra atacando. No, en realidad, el de Bildu, él no es etarra. Él estaba en un grupo buenista que procuraba decir, la paz. Mientras uno está matando, el otro... Sí, al estilo árabe, al estilo musulmán. Pero sí, bueno, yo digo, para mí es etarra todos los que hayan colaborado con ETA. Porque son consentidores, sí, y cómplices. Este estuvo aunque no haya en Gesto por la Paz y tal. No haya intervenido directamente en un asesinato, que no. Y de hecho, pues presumía, yo tampoco tengo antecedentes penales y tal, ¿no? Pero claro, ahí le dio bien fuerte. Pero usted tiene que dar cuentas a su capo. Yo ahora ya les llamo capos. Sí, sí. Su jefe sí ha sido... He hecho un estudio sobre la capa que bueno, que me ha dejado tocado. Y su capo, sí, evidentemente. Tiene no solo antecedentes. Y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Claro, y es el dirigente, Otegi. Entonces, bueno, esto es vergonzoso. Vergonzoso. Y menos mal que incluso, pues hasta periodistas que han estado siempre dubitativos y tal, entre Pinto y Valdemoro, pues están reaccionando, algunos. No, porque saben que se les acaba el rollo ya, pero y tienen que... Algunos no reaccionan. A mí me da un poco pues de vergüenza increíble las dos Jezabeles que yo veo, rubias las dos, echadas para adelante, empoderadas, que están como periodistas, una en Antena 3 y otra en la 5, justo en el programa entero de todas las mañanas, que es, no me acuerdo cómo se llaman los programas esos, que son de bastante audiencia. Sí, Susana Griso. Susana Griso y la otra no sé, Telecinco no... Sí, hombre, mucho más famosa que Susana Griso, que estuvo enferma de cáncer y... Bueno, Ana Rosa. Ana Rosa, sí, Ana Rosa. Así que me da una vergüenza y digo, ¿cómo puede ser que estas persistan en defender lo indefendible? O sea, con un sarcasmo, con una lengua viperina, que yo digo, Dios mío, pobrecillas, que están completamente poseídas del discurso, ¿no? Y sin ninguna inteligencia que puedan llevarlas a discernir la basura que están defendiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, nosotros a orar y a seguir confiando en el Señor y dándole gracias, ¿no? Pero lo que dices aquí, la política nacional va de mal en peor. Ahora fíjate tú la última decisión, hablando de ETA, ¿cuál es? ¿No la sabes? La última decisión del Partido Socialista y de este presidente es para seguir contando con Bildu, blanquearlo totalmente en Europa. Sí, sí, de quitar a ETA de la lista de entidades terroristas. Porque todavía ETA figura, y claro, y hay varios etarras auténticos gobernando en algunos lugares, o teniendo influencia política, ¿no? Y yo no sé, yo no creo que Europa vaya a ceder eso, porque entonces pues abre una puerta diabólica, debido a que serán considerados terroristas todos aquellos que nunca se han arrepentido y todos aquellos que participaron en un movimiento terrorista en que no haya esclarecido los crímenes pendientes de esclarecer. Lo tienen complicado porque en la lista está el IRA, claro. Y el IRA dejó de matar antes que ETA y sigue estando.
y no va a salir de ahí. El IRA no va a salir porque el gobierno inglés no lo tolera, con el odio y la venganza contra el IRA, porque aquí vamos a ver, donde las dan las toman. El IRA no fue realmente solo el asesino del conflicto, no. El gobierno inglés fue también súper asesino en ese conflicto, ¿no? Y digo el gobierno, no ya los protestantes, porque esto era una guerra entre católicos y protestantes, y entonces no me extraña que no salga, y lo del IRA es mucho menos grave que lo de ETA, pero muchísimo menos grave, y tampoco va a salir jamás. Que lo siguiente que podrá hacer Sánchez después sería intentar que jamás también, pobrecitos, hombre, pobrecitos, estos asesinaditos, lo han hecho porque no les queda otro remedio. Y tenemos pendiente, bueno, este domingo hay elecciones en Aragón, ya. Son las siguientes, ya hemos estado hablando de ellas algunas veces, pero ahora ya es inminente, es decir, estamos hablando... La semana que viene. No, este domingo que viene. Este domingo, es verdad, sí. Entonces, ya estamos en ciernes, es decir, aunque hoy es martes, pero quedan 5 días para las elecciones, y tiene unas perspectivas claras que PP va a quedar prácticamente como estaba, y el que tiene un crecimiento... Hay dos partidos que crecen, uno es Vox y el otro es el CHA, lo que es el partido aragonista, ¿no? Igual que el de Teruel existe. Sí, pero ese se mantiene. Ese se mantiene. Va a quedar con 3 escaños igual que estaba antes. Pero ya que me estás diciendo eso, yo personalmente creo que incluso hasta puede bajar algo el PP. Porque este hombre está patinando, es impresionante cómo patina, y también porque ¿a quién le va a robar los votos el subidón de Vox? Bueno, al PP. Y al PSOE, PP y al PSOE, sí. pero al PSOE menos, porque el PSOE lo que va a tener es una abstención brutal, como siempre. Porque los socialistas que están enfermamente arraigados en ese romance de la rosa del PSOE, que ya murió, pues no conciben, no conocen, no conciben votar a la derecha, ¿no? Y entonces algunos sí, porque estarán liberados, digo yo, del prejuicio político, pero muchos lo que va a hacer va a haber una abstención. Y esto es lo que... Porque fíjate tú que la de Extremadura, que peleaba contra un oponente corrupto, sin embargo, solo subió un escaño. Y ese candidato del PSOE corrupto era impresentable cuando había participado en toda la corruptela del hermano del presidente. Entonces, eso tuvo que costarle muchos votos al PSOE. ¿Y qué pasó? Fueron muchos a la abstención. ¿Cuántos se abstuvieron? Yo digo porque, ¿sabes quién ha ido esta semana a apoyar a Azcón? Ayuso. Ya, eso es bueno. Quiere decir que el planteamiento que están haciendo... Pues menos mal, porque yo personalmente no sabía que había ido, sí. y de todas maneras. Y va ahora Feijóo con el mensaje ayusista. Es decir, van con esa imagen. Es decir, quiero decir que en ese aspecto... Es que este es aguao, es un paniaguao. Pero ahora van con esa línea. Es un paniaguao, el pobre, y además que notas que hay algo ahí que no está muy limpio, que no es sinceridad, no notas que hay algo, o sea, que no, bueno, y que no tiene función, vamos a hablar política, ¿no? Por eso digo que es posible que no baje, por eso, porque están dando la imagen del PP de Ayuso. Claro, y que Ayuso siempre ha sido la menos enemiga a muerte de Vox, porque no olvida que la primera vez que empezó a gobernar fue gracias a Vox,
La segunda tuvo mayoría absoluta, pero no puedo olvidar eso. Y segundo, y que puede volver a porque estar ella, necesitando. en su corazón, ha ido despertando en favor de los principios y valores de Vox, por ejemplo, con el aborto. ¿Cómo? Cuando ella tiene aborto, o dos, no sé si ha tenido 2 abortos, por lo menos uno. Uno, sí, pero natural, quiere decir que no provocado. Natural. Pero es que es Sí, una experiencia... eso marca a las eso mujeres. marca. Sí. Y esa experiencia que marca dolorosamente la lleva a provocarla criminalmente, ¿verdad? Entonces ha reflexionado sobre muchas cosas, ¿no? Y luego, pues el quebrantamiento de que su pareja haya sido masacrado, y escucharle que no tengo más que 2 opciones, o suicidarme. ¿Tú te imaginas? Eso fue para mí un error muy grave de este hombre. Perdió los nervios, porque claro, no me extraña también. Ha sido una persecución... Hace falta gracia de Dios para poder soportar esas cosas. Sí, no la tiene. Y no la tiene. Y ella tampoco la tiene, porque ella pierde los nervios cuando por fin se pone a atacar con insultos al estilo, que son insultos merecidos, pero que los insultos no es en política nunca una buena... Hay que ser como Quijote, ¿no? Ladran, lo cabalgamos, ¿no? Que luego también lo repitió Napoleón en su tiempo. Napoleón lo repitió, sí, que seguro que lo leyó del Quijote de Napoleón. Pero, en cualquier caso, al ver el éxito de Vox, porque claro, es que tú te imaginas que más que dobla de votos en Extremadura, hombre, es que es tremendo. Y ahora, cuando pase esto, veremos a ver qué perspectivas para las demás comunidades autónomas, porque para mí, que hasta incluso el de Andalucía, sobre todo con los temas que ha habido con respecto a la sanidad y al asunto de los tumores de mama de las mujeres y todo eso, y también a la frialdad de este hombre, es otro melifluo. Son palabras que yo escojo, que creo que son... Es que era del equipo de Rajoy. Claro, el equipo de Rajoy. Y entonces va a perder la mayoría absoluta. Y espero además que la pierda, porque necesitan contención esta gente. Si no, podremos estar apañados, porque van a mantener las políticas de los anteriores. Yo no sé qué está pasando en Extremadura, que no me he enterado, porque no han querido pactar Vox, porque... Están pendientes, sí. Eso, pero eso estaba claro, que hasta que no pasen las elecciones de Aragón... No van a llegar a un arreglo, porque si no va a perjudicar... tanto a uno como a otro les puede hacer algún daño, y entonces esperan a la semana que viene, sí, porque tienen tiempo para sí, pero llegar... sobre todo al PP es al que le puede hacer daño. Si PP tiene que achicarse ante Vox en Extremadura, que no tendrá otra opción, porque Vox es inexorable. Y aunque cede, curiosamente, me preocupa que tiene tendencia a ceder, y podría ceder demasiado, a principios que son inamovibles, como, por ejemplo, la memoria histórica. Eso tiene que revertirse, pero sí o sí, porque es una bazofia de transformación histórica, ¿no? Y, por ejemplo, también a la inmigración, a los menas y a todo esto, y después también al aborto, y a la LGTBI, las enseñanzas. Son principios, esas cosas no podrían aceptarse, y si vos cede en esas cosas, en alguna de ellas, marcaría un impacto negativo. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero están hablando de que si ahora hubiera elecciones en Valencia, ganaría Vox. aunque volvemos al mismo tema, el gobierno tendría que ser entre las dos derechas, no puede ser de uno solo, ¿no? Sí, pero entonces gobernaría Vox con PP, claro, que es la diferencia. Pero aquí, en Zaragoza, para mí que va a haber sorpaso. Al PSOE. Al PSOE, probablemente. O cerca del sorpaso. Porque PSOE con esta mujer, esta mujer es impresentable. O sea, es como, diría Valle Inclán, lo más
Están hablando que con el presidente del gobierno haciendo campaña en Aragón, polideportivos con 300 personas. Tú fíjate. Bueno. Y algunos empezarán a insultarles y la fruta, ¿no? Y no sé qué. Yo qué sé, porque claro, es que está pasando. Sí, tampoco es lo suyo, ¿no? No es lo suyo, yo no me alegro de eso, pero fíjate tú qué curioso, como acaba de pasar, no sé qué situación en la que ha estado el presidente, ¿no? No puede aparecer eso. En definitiva, la presencia de algunos de la Moncloa en sus propias campañas es negativo total. Pero lo curioso es que el desgaste que están produciendo los partidos que apoyan al PSOE, a la Moncloa, están sufriendo un desgaste muy tremendo. Y, por ejemplo, pues en Cataluña va a pegar un subidón, se va a comer a los nacionalistas auténticos, ese movimiento también independentista catalán, que ya no me acuerdo cómo se llama, que ya ha tenido mucho auge, ¿no? Y bueno, pues me preocupa que el PNV no se dé cuenta del desgaste que va a tener, porque el que lo tenga Bildu, ellos son hiperactivos y si no paran y no paran y no paran y se ganan a los jóvenes a base de canutos y cerveza y de lo que haga falta, ¿entiendes? Y de esa política. Sí, que traerá el quebranto al País Vasco también. Sí, traerá quebranto, que ya lo está Dios quebrantando, pero el PNV va a recibir un castigo serio. No, pero un gobierno de Bildu va a generar en el País Vasco lo que genera allí donde van los comunistas, es decir, degradación absoluta, ¿no? Claro, y Junts va a tener un bajón y Esquerra no, porque al fin y al cabo los de Esquerra se mantienen con una firmeza diabólica, comunista, jesuítica, pero que es extraño siempre mezclar lo jesuítico con el comunismo, pero es que esa es la historia de los jesuitas modernos, ¿no? Bueno, modernos desde hace ya 100 años, o sea, entonces o más, no sé. Lo cierto es que vamos a ver cambios políticos muy fuertes en toda la geografía. Es probable que en Asturias pierda totalmente el gobierno, o sea, al PSOE ya no le quede ningún sitio donde gobernar salvo Cataluña. Sí, y está en Navarra. Y no, Navarra también lo perderá en su día. ¿Por qué? Porque podría, si quiere gobernar, dejar que gobernar con Bildu. Pero como gobernante Bildu. Bueno. Que lo cual sería el colmo, ¿no? Incluso para PNV, que ha apoyado esa especie de gobierno maléfico de la socialista que se ve que estaba involucrada con en la corrupción tremenda. Siempre el PSOE de Navarra, el Partido Socialista de Navarra siempre ha estado involucrado en corrupciones. Y bueno, pues nos alegramos de todos estos cambios y no hemos hablado de Israel, pero que nos quedan unos minutos, pero Israel hoy creo que tiene una cumbre en Qatar, no sé dónde, no sé. Bueno, están con el tema, es que el tema de Gaza está en stand-by. Ayer abrieron el paso de Rafa en las dos direcciones, pero está en una situación un poquito en stand-by, es decir, veremos cosas más adelante. Es igual que la guerra de Ucrania. Ahora mismo están en stand-by. Están en una parada de
de hostilidades, aunque hay alguna... No, ayer creo que soltaron drones a mansalva hasta en Kiev y destrozaron instalaciones energéticas que han dejado sin calefacción a muchos miles de ucranianos. Bueno, estaban en una tregua entonces hasta el 31 de enero, sí, que pensábamos que iba a durar más. No han respetado, ¿no? Ninguna de las dos partes. Y luego resulta que ahora, ayer creo también, que Israel bombardeó unas instalaciones en Gaza, y claro, lo cuentan todas las noticias como una vez más el ataque genocida. Y no dicen por qué. Siempre Israel no va a tontas y a locas. ¿Por qué? Porque desde ahí también estaban lanzaron. Sí, y estaban en Ankara, estaban reuniéndose ahora delegaciones de Ucrania, de Rusia y de Estados Unidos, es decir, en Turquía. Están negociando el final de la guerra, si es que al final es posible, porque hay otros intereses, Francia no quiere, Inglaterra no quiere, pero no quiere la Comunidad Económica Europea. Pero al final los muertos los pone Rusia y los pone Ucrania. Y los pone Ucrania, sí. No, aunque no quiere la Comunidad Económica Europea, no pinta nada ahora mismo en este escenario, no pueden ellos influir. Pero están en stand-by, tanto Israel, Gaza, como el tema Ucrania están ahí un poquito en una situación un poco de stand-by. Va a ser interesante ver cómo Dios resuelve estas situaciones, si las prolonga o las corta, porque al final es el que decide la todo. Mano de él. Y en cualquier caso nosotros estamos abiertos. Yo anhelo que podamos ir con remarsos a Gaza, a Palestina y también a Israel. Que de hecho tenemos los estatutos de remar en Palestina. Sí. No en Israel, pero sí en Palestina. No, en Israel también, bueno, ya, en cierta es manera, el país, con pero... la Mutá. O sea, sí, que con remar lo tenemos en Palestina y con la Mutá lo tenemos en Israel. Pero bueno, todo esto pues en manos de Dios, y esperamos, y sobre todo desde aquí les rogamos que oren al Padre para que envíe obreros a la mies. Envíen obreros para que puedan ir a mostrar la compasión, la misericordia del Señor y el evangelio de amor, el de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, el de sanar a los quebrantados de corazón, que Jesucristo anunció desde el principio y que ese es el verdadero evangelio. Y entonces pues hacen falta muchos misioneros. Esto se está reventando por todas partes, se multiplican los desesperados. ¿Quién irá? Acompáñenos a orar para que el Padre envíe obreros a la mies, pero hombres y mujeres que estén realmente entregados, enamorados de Dios y del prójimo, y que estén anhelando, apasionados para ir en el nombre de Jesús a mostrar ese amor y a salvar, sanar, libertar las almas. ¿Oramos? Sí, vamos a orar, sí. Padre bendito, y nuestra confianza está en que tú estás en control de todas las cosas. Pero si no, estaríamos sí, desesperados como tanta gente en este mundo. Señor, pero gracias que podemos venir a ti, a tu trono de gracia, Señor, y pedirte que mantengas el control, Señor. Estaba estos días pensando en esa iglesia del final que va a estar pidiendo Maranata. Señor, ven pronto. Actúa, Señor, sobre todos estos lugares, Señor. Y estamos viviendo tiempos tan especiales y queremos estar cada vez más aferrados a ti. Quita todo temor de tu pueblo, todo miedo, toda obra que el diablo quiera hacer para paralizar a tu pueblo. Sino despierta, Señor. Igual que hemos estado hablando, profetizamos al Espíritu Santo para que sople, para que actúe, para que vivifique a aquellos que se llaman sus hijos. Señor, y como dices en tu palabra, ese pueblo que tiene tu nombre. Señor, queremos humillarnos delante de ti, Señor, y proclamar tu grandeza y tu poder y pedirte que actúes. Señor, en esos países que hemos estado hablando hoy, Señor, como hemos visto en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Señor, que tú actúes, Señor, derribando
poderes demoníacos, Señor, también todo el tema de la ONU y de la Unión Europea, Señor. Señor, que tú saques a luz toda esta pobredumbre, Señor, y puedan caer esos castillos y se manifieste tu gloria en estos lugares. Sopla sobre Estados Unidos, Señor, de tu Espíritu, sopla sobre Europa, Señor, y trae tu gracia y tu salvación en medio nuestro. También aquí en España. Señor, estos comicios que hay ahora, Señor, las elecciones en Aragón, Señor, Venga, que tú reino, actúes sobre ellos, Señor, y podamos ver la manifestación de tu gloria también aquí. Señor, tantas situaciones, Señor, los accidentes, cómo están las carreteras, las vías y tantas cosas, Señor. Líbranos de la corrupción, Señor. Trae sanidad sobre esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la paz de Dios. Sí, gracias, Miguel, por tu esfuerzo, por estar Siempre aquí. a Jesús. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.